¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar junto a nosotros. Soy Saraí, así comenzamos Síntesis, un espacio donde les resumimos y les mostramos aquellos hechos que han tenido lugar en el transcurso de la semana alrededor del mundo. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Comenzamos con nuestro primer titular. ¿Qué sucedió en Venezuela? El presidente Nicolás Maduro apoyó la convocatoria de la Asamblea Nacional a un diálogo incluyente para definir el calendario electoral de los próximos comicios presidenciales. También rechazó las nuevas acciones injerencistas de Estados Unidos y los intentos de desestabilización promovidos por la extrema derecha. También estaremos en Argentina. En medio de un amplio rechazo popular, el Congreso de Argentina aprobó con 144 votos a favor y 113 en contra la ley de bases general impulsada por el gobierno de Javier Milei. El próximo martes se retoma la sesión para el tratamiento de artículos en particular. También estaremos en Colombia. Más de 10 municipios de los departamentos del litoral pacífico colombiano, históricamente olvidados por anteriores administraciones, fueron escenarios de la estrategia Gobierno con el Pueblo. Acá les contamos. También en la frase de la semana revisaremos declaraciones del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien informó en el primer Consejo de Ministros de 2024 sobre los recorridos nacionales y los procesos que acompañarán la implementación de las nuevas medidas económicas y rechazó de manera tajante cualquier insinuación que califique como medidas neoliberales las implementadas para impulsar la economía en 2024. Así comenzamos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apoyó la convocatoria de la Asamblea Nacional a un diálogo incluyente para definir el calendario electoral en los próximos comicios presidenciales. También rechazó las nuevas acciones injerencistas de Estados Unidos y los intentos de desestabilización promovidos por la extrema derecha. Les contamos. El jefe de Estado aperturó el periodo judicial destacando los 25 años de la creación de la Constitución del país, apoyando la convocatoria al diálogo y afirmando que el pueblo venezolano está preparado para enfrentar cualquier ataque de sectores extremistas que se opongan a su mandato. Porque nosotros tenemos que hacer una gran consulta y tomar una gran decisión a varias manos. Y la Asamblea Nacional es el epicentro de ese diálogo nacional y yo me subordino al diálogo convocado por la Asamblea Nacional y me subordino a las propuestas y decisiones que surjan de ese diálogo convocado por la Asamblea Nacional para establecer el cronograma electoral por ahora de este año, conversadito, con respeto, en términos de igualdad, viendo el interés nacional. Los gringos han amenazado el país. Ahora resulta que doña Violencia pide más sanciones para Venezuela. Yo les digo, ni sanciones ni violencia no podrán con nosotros, no podrán con un país, no podrán con Venezuela toda, dispuesta a trabajar, a crear, a avanzar, a luchar. A su vez, repudió las amenazas de Washington contra el país y las sanciones impuestas recientemente contra la nación. También reafirmó su respaldo a los acuerdos de Barbados para la correcta realización de los comicios presidenciales de este 2024, de acuerdo a lo establecido en la Constitución del país. Entonces, es necesario, como ha hecho el doctor Jorge Rodríguez, hablarles claro y decirles no se equivoquen, ni con el pueblo, ni con la Fuerza Armada, ni con los poderes públicos, ni con la Constitución. No se equivoquen, no al chantaje, no a la amenaza, no a la violencia, no a los apellidos, no a la oligarquía, no al imperio norteamericano. No se equivoquen con Venezuela.
nadie, ningún apellido, ninguna oligarquía, nadie está por encima de la Constitución, ni de los poderes, y menos del pueblo. Previamente, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se pronunció en rechazo a la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. Tienen hasta abril, dicen. Tienen hasta abril. Ahórrense el lapso, yanquis de mierda. Porque la decisión soberana que tomó la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en la activación de un mecanismo elaborado en el marco del Acuerdo de Barbados, que fue redactado por la delegación opositora de la Plataforma Unitaria y que expresamente señala que deberá respetarse la decisión de esa sala político-administrativa, cualquiera ella fuera, porque si la única decisión aceptable era la que querían los apellidos y las oligarquías y la extrema derecha, entonces ¿para qué existe un tribunal? Los tribunales existen desde que se inventaron para dirimir un asunto o una u otra opción. Esa decisión del pasado día viernes seguirá siendo la misma el 17 de abril, el 18 de abril, el 19 de abril, Día del Grito de la Independencia, y todos los días del año 2024, 2025, hasta el fin de la historia, porque es cosa juzgada. El tribunal ya decidió y no hay amenaza de secuestradores que cambien esa decisión. Ahórrense el lapso. Asimismo, ratificó que la decisión de la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia debe ser respetada por la extrema derecha venezolana, así como los acuerdos firmados en Barbados con un sector de la oposición. En Argentina, en medio de un amplio rechazo popular, el Congreso de Argentina aprobó con 144 votos a favor y 113 en contra la ley de bases en general, impulsada por el gobierno de Javier Milei. El próximo martes se retoma la sesión para el tratamiento de artículos en particular. La Cámara Baja convalidó el proyecto del Ejecutivo Nacional con 144 votos a favor. La ley aprobada establece una emergencia pública, una reforma del Estado y la privatización de diversas empresas públicas. Al tiempo, fue pasada a cuarto intermedio hasta el martes próximo para el tratamiento de la iniciativa artículo por artículo. El proyecto fue votado con el respaldo de los diputados de Libertad Avanza, UCR, PRO, Producción y Trabajo, entre otros. Movimientos sociales acompañaron el desarrollo de la sesión en la Cámara de Diputados y se mantuvieron alerta, al tiempo que denunciaron la represión de la policía a la protesta social. La Central de Trabajadores calificó las agresiones por parte de la policía como un atropello a la democracia y al pueblo, quienes en su criterio defienden los derechos conquistados. En medio de este contexto y tras la modificación de la Ley de Ministerios a través del Decreto de Necesidad y Urgencia, el presidente Javier Milei ordenó la intervención de medios de comunicación públicos como parte de su plan privatizador en empresas estatales. Entre tanto, los principales sindicatos del país exigieron a los diputados que los representen con dignidad y legislen para el bienestar de los trabajadores y no para la voracidad de las empresas privadas y transnacionales. Más de 10 municipios en los departamentos que conforman el litoral pacífico colombiano, históricamente olvidados por anteriores administraciones, fueron escenarios de la estrategia Gobierno con el Pueblo, que movilizó a toda la institucionalidad y al Ejecutivo colombiano con el fin de transformar estos territorios, reducir las brechas de exclusión y aumentar las oportunidades sociales y económicas para las comunidades étnicas en esta región del país. En una de las regiones olvidadas históricamente por los gobiernos, con multiplicidad de problemas sociales, de desarrollo e infraestructura, se movilizó e hizo presencia durante una semana el gobierno en pleno,
llegando a 10 municipios de los departamentos ubicados en el andén pacífico colombiano, como el Chocó, Cauca y Nariño, en lo que fue denominado por el Ejecutivo la toma del Pacífico, y cuyo fin es la transformación de estos territorios que en mayor medida están habitados por comunidades étnicas, presencia que le quiere dar un giro a la importancia del litoral pacífico colombiano. Es que al litoral pacífico, por ser negro, por ser indígena, lo convirtieron en la puerta de atrás en la historia de Colombia. El litoral pacífico es la puerta de atrás de la casa que llamamos Colombia. Y resulta ser que todos los litorales pacíficos de todas las naciones que lo tienen han convertido el litoral pacífico en la puerta de delante. Llámense en chinos o gringos, llámense en rusos o australianos, llámense en vietnamitas o japoneses, neozelandeses rubios y blancos o indígenas. En el Chile austral, todos convirtieron el Pacífico en la puerta delantera, Colombia en la trasera, porque era negra. Pues el gobierno de cambio tiene que convertir el litoral pacífico en la puerta delantera de Colombia. Ese es el objetivo. Una hija de las comunidades negras, ahora vicepresidenta y ministra de la Igualdad y la Equidad, también hizo parte de estas jornadas de gobierno para el pueblo. Francia Márquez asegura que su tarea es transformar ese territorio para que deje de ser tan desigual e inequitativo, quien dio cuenta de la ejecución e implementación del programa Jóvenes en Paz, que consiste en ayudas económicas y laborales desde el gobierno para contrarrestar varias amenazas para este sector. Las mujeres lo reconocen, que es una oportunidad para sus hijos que están en situaciones de pobreza extrema, que están en riesgo de reclutamiento forzado, niñas, adolescentes embarazadas a temprana edad, y esta es una oportunidad para ellos, que tendrá una transferencia condicionada, que significa que estos jóvenes van a trabajar, por ejemplo, en conservación del manglar del Pacífico, por ejemplo, en transformación de residuos sólidos en este territorio que ayudan a proteger la biodiversidad y, por supuesto, en la construcción de la paz. Fue una jornada de 6 días donde el gobierno realizó encuentros con gobernadores, alcaldes, líderes y comunidades, con los cuales se acordó la construcción, mejoramiento y adecuación de más de 28 acueductos municipales, 10 hospitales, 15 colegios y 5 universidades, aspectos que resaltaron líderes de departamentos como el Chocó, uno de los más rezagados en materia social, quien hizo hincapié de lo acordado en materia de infraestructura. Una visita muy grata para las comunidades del departamento del Chocó, ya que se hicieron grandes anuncios en el departamento del Chocó. Lo primero que tenemos que decirle que el primer punto es todo el tema de salud. Se concertó y se aprobó la construcción del hospital de segundo nivel en Ismina. Es una obra benéfica para todas las comunidades del Medio San Juan y todas esas comunidades y municipios aledaños a todo lo que tiene que ver con Medio San Juan y Bajo San Juan. Según lo anunciado por la Presidencia de Colombia de manera preliminar, las inversiones superan los 515 millones de dólares, que también están destinados al apoyo y fomento de proyectos productivos de alimentos como el coco, el cacao y la caña de azúcar, así como programas de reforestación de cuencas hidrográficas que se encuentran en la región Pacífico. Esto como un impulso para transformar el territorio, construir una nueva economía y ofrecer oportunidades de vida digna a las comunidades históricamente olvidadas. Al regreso de nuestra primera pausa, revisamos nuestra frase de la semana. Les contamos sobre las declaraciones del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien rechazó de manera tajante cualquier insinuación que califique como medidas neoliberales las implementadas para reimpulsar la economía en Cuba en el año 2024. A la vuelta le contamos en síntesis. Regresamos, gracias por acompañarnos. A continuación le contamos sobre las declaraciones del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en nuestra frase de la semana,
quien informó en el primer Consejo de Ministros de 2024 sobre los recorridos nacionales y los procesos que acompañarán la implementación de las nuevas medidas económicas, y además rechazó allí de manera tajante cualquier insinuación que califique como medidas neoliberales las implementadas para reimpulsar la economía en 2024. Así lo dijo. Dígame, ¿qué paquete neoliberal en el mundo empieza aumentando los ingresos de los trabajadores de dos sectores de la sociedad como son salud y educación? Por lo tanto, esto no es un paquetazo. Hemos aplicado de todas las medidas, hemos aplicado una. Así decía el presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel. Continúa, ¿a quién perjudica? A nadie. Es un reconocimiento a los sectores de los que tienen las funciones más importantes de la sociedad, que es garantizar la vida, la salud y la educación a una nación. El jefe de Estado decía ello justamente durante las actividades que se desarrollan para la implementación de las proyecciones del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, así lo decía en este encuentro importante para el país. El objetivo ha llevado a cabo una serie de recorridos en los que han podido abordar las prioridades del trabajo para este año, así lo decía, ha hecho especial énfasis en esta oportunidad, en la necesidad de que las medidas diseñadas cuenten con espacios para propiciar la participación popular, por lo que se llevará a cabo un proceso de debate político en todo el país. Así lo mencionaba el presidente de la Mayor de las Antillas. Repasamos también algunos hechos ocurridos en el transcurso de la semana que les hemos mostrado a través de la pantalla de Telesur. Haremos foco en Ecuador. Allí la Asamblea Nacional debatió la propuesta del presidente Noboa para incrementar el impuesto al valor agregado. Le contamos ello y otros temas. Irán y Pakistán ratificaron colaboración en la lucha contra el terrorismo en sus fronteras. Canciller de Irán, Hossein Amir Abdollahian, se reunió con su homólogo pakistaní, Jalil Abbas Gilani, para conversar sobre asuntos de seguridad con el fin de aliviar la tensión bilateral a causa de la actividad de grupos armados en sus territorios. En este sentido, el diplomático iraní declaró que Pakistán e Irán nunca permitirán que los terroristas perjudiquen las relaciones y la seguridad en sus fronteras. En Ecuador, la Asamblea Nacional debatió propuesta del presidente Noboa para incrementar el impuesto al valor agregado. La mayoría de las facciones del órgano legislativo consideraron perjudicial el aumento para los sectores más vulnerables del país. Por su parte, miembros del legislativo afirmaron que no apoyarán el incremento porque con ello se financiará la guerra contra el crimen, además de denunciar que esos ingresos buscan cubrir el hueco fiscal del Estado ecuatoriano. Cuba prorrogó actualización de precios a los combustibles en dólares, tras ataque informático a su sistema de comercialización. La decisión se debe a un ataque de ciberseguridad en el sistema de comercialización de la empresa Cimex. Autoridades indicaron que dicho incidente fue a causa de un virus desde el exterior, con el fin de postergar la medida de actualización de precio y venta en divisas del combustible. Un informe publicado por la agencia internacional AP detalló una operación encubierta de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, que infiltró a operativos en Venezuela para armar falsos expedientes por narcotráfico contra el gobierno de Nicolás Maduro. Según el documento, la DEA planificó por años la operación Tejón del Dinero para armar casos de forma encubierta, violentando así el derecho internacional. La revelación amenaza con agitar y agravar las tensas relaciones entre Venezuela, Estados Unidos y el bloque latinoamericano por la intromisión ilegal que claramente es una violación de los derechos internacionales. Los 8 militares acusados por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que fueron liberados hace una semana, vuelven a prisión. Un juzgado federal revirtió la orden de la jueza Raquel Duarte, que los liberó en pleno fin de semana. Como todo lo relacionado con la desaparición de los 43 normalistas, este capítulo también ha supuesto un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.
Los abogados de los militares habían solicitado cambiar la prisión provisional por una visita quincenal al juzgado. La decisión de la jueza que los liberó fue duramente cuestionada. Los militares que regresan a la prisión han sido vinculados por un testigo protegido con el grupo criminal Guerreros Unidos. A través de nuestras fotos de la semana les mostramos lo que sucedió en Perú. Les contamos también a través de las imágenes. Allí los residentes de Machu Picchu suspendieron las protestas luego de que el gobierno dio marcha atrás con la privatización en las ventas de la entrada a la ciudadela Inca, patrimonio de la humanidad. El Ministerio de Culturas de Perú anunció a través de la red social X el siguiente mensaje: gracias al diálogo sostenido entre el gobierno y las autoridades locales del Cusco, se llegaron a acuerdos en defensa de nuestro patrimonio y la reactivación económica. La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, aclaró que la venta de entradas será gestionada por una nueva plataforma digital a cargo del gobierno, rescindiendo así contrato con Joinus para la compra de las entradas. Hacemos nuestra segunda pausa. A la vuelta les contamos lo más destacado en el ámbito de la economía, el deporte y la cultura. En economía, les adelantó, la empresa familiar del presidente Daniel Noboa encabeza la lista de los contribuyentes que más deben al país. En materia deportiva, les contamos, Miami recibe la 66 edición de la Serie del Caribe. En el ámbito cultural, en Cuba celebraron 171 años del natalicio del héroe nacional José Martí. Les contamos ello y más a la vuelta en Síntesis. Regresamos con ustedes, gracias por estar junto a Síntesis. Nuestro resumen económico inicia en Ecuador. Les contamos allí, la empresa familiar del presidente Daniel Noboa encabeza la lista de los contribuyentes que más debe al país. Este y otros temas le comentamos en nuestro compacto. Según la información oficial divulgada por el Servicio de Rentas Internas, la familia del presidente Noboa le debe al país $89.700.000. La empresa exportadora Bananer Noboa Sociedad Anónima encabeza la lista de los 25 mayores contribuyentes que mantienen deudas con el Estado de Ecuador. El total de estas deudas suma $3.880 millones. Actualmente, la nación suramericana ni siquiera puede garantizar el pago de salarios del sector público. En materia deportiva, sobre la Serie del Caribe 2024, que inició acciones volviendo por tercera vez a la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Les contamos en nuestro siguiente informe. La Serie 2024 llega por tercera ocasión a la ciudad de Miami, donde participarán los equipos campeones de las principales ligas invernales caribeñas, jugándose en el Lone Depot Park de los Marlins de Miami, teniendo vida hasta el 9 de febrero. Miami ya tuvo el torneo 2 años seguidos, en 1990, donde resultó campeón los Leones del Escogido, y en 1991, donde los Monarcas fueron los Tigres del Licey, ambas franquicias de República Dominicana. Este año el certamen se lleva a cabo en 3 fases que se disputarán en 7 días, en donde avanzan los 4 mejores a semifinales y luego se jugará un partido para definir los equipos que estarán en la final. En materia cultural les contamos aquellas noticias más destacadas en el transcurso de la semana. Estaremos en Cuba. Allí celebraron los 171 años del natalicio del héroe nacional de Cuba, José Martí. Estas y otras informaciones en nuestro compacto. Tras cumplirse 171 años del natalicio del héroe nacional de Cuba, José Martí, las antorchas volvieron a iluminar la capital de la mayor de las Antillas. El homenaje dedicado a Martí y Fidel se desarrolló bajo luces y convicción, exactamente como hiciera la generación del centenario del apóstol, con los valores contenidos en su pensamiento indispensable para Cuba. Cerramos Síntesis por esta semana, gracias por acompañarnos. Siempre nos despedimos con música, porque así también le contamos qué pasa en otras partes del mundo. Este video hermoso tiene que ver con lo que sucede en estos momentos en Bolivia. Desde Oruro se preparan para recibir este hermoso carnaval de Oruro y lo hacen también con la presencia de cada una de las fraternidades. Yacta y Manta le dedica este video musical a la gran morenada Cocani. Así me despido, soy Saraí. Hasta la próxima.